Bien, buenas noches. Aquí vamos a pasar la lista. Javier Trujillo. Presente, pastor. Muy bien. Vamos en la. Julio. Julio no ha llegado todavía. Gabriela o Zulín. Tampoco. Y Sol. Presente, pastor. Adrián. No estaría. Y Roger, ¿no? A veces hemos abierto las clases para alumnos libres. Parece que los alumnos libres están cumpliendo mejor que los alumnos este, regulares. Es un desafío, ¿eh? Bueno, no se lo digo, no digo por usted, hermano Javier, que es muy cumplido. Y Sol también, aunque no, a veces demora, pero lo hace su labor, ¿no? Muy bien, Sol. Vamos, Sol. Sí, bueno, acá está solamente falta la luna nomás acá para ti, día y noche, ¿no? En Pero Huánuco está lloviendo todo el día, pastor. ¿no? Laila, ¿no? Laila, Leila, estoy de noche. Sí, De pastor. acá estamos de día y ya estamos de noche. Bien, vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por este día y también por la clase de esta noche, Señor. Esperamos, Señor, sea de bendición este tiempo y poder realizar esta tarea, Señor, de una manera satisfactoria y también, sobre todo, para que cada alumno pueda, Señor, instruirse, capacitarse y afirmar los aprendizajes que estamos dando en cada clase, Señor. No solamente en este curso, sino también en los diferentes cursos que hay. Gracias, Señor. Gracias por eso. Y ahora sí nos ponemos en tus manos, poniendo, Señor, iniciando esta clase con la guía del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, aquí estamos entonces. Disculpe que hoy estamos con algunos ajetreos, ¿ya? Llegué un poquito tarde, un poquito, ¿no? Porque bueno, la sorpresa nos cayó ya era una sorpresa que en este mes de noviembre íbamos a tener, que no sabemos cuándo, y ya se estaba atrasando un poco. Entonces ayer nuestra hija nos dio la sorpresa y está con nosotros, ya, ha venido de viaje y está con nosotros aquí en casa y ahora salimos un rato. Dije, ya a las 6 de la tarde estoy y no hay ningún problema, ¿no? Hubo una demora. Ese fue el motivo, ¿no? Pero aquí estamos, hermanos, y ya, bueno, tenemos también para poder iniciar el caso. Y nos toca con el libro de Levítico. Pero quisiera antes de eso, este, eh, a ver, sus comentarios acerca de qué cosa es lo que hasta aquí hemos entendido, qué nuevas cosas se han encontrado en lo que hemos hecho del libro de Génesis y de Éxodo, ¿no? Ahora vamos a entrar a Levítico, que es otra tarea también. Ya estaríamos en el tercero, la próxima en Números y luego de Deuteronomio, ¿no? Entonces, y luego hacer una especie de rozamiento de estos 5 libros que corresponden a el Pentateuco. Y también, a ver, hablar acerca de las lecturas también, ¿no? ¿Cómo les está yendo en eso? A ver. ¿Ya? Yo veo algunas lecturas, están muy interesantes, pero quisiera un comentario. Si hay alguna pregunta de ustedes o alguna duda, alguna inquietud, porque también en este estudio nacen inquietudes también, ¿no? Una de las cosas que es muy importante es que eh, las inquietudes que tenemos, las interrogantes que nacen a partir de un estudio, ¿no? Que también debemos, digamos, tomar en cuenta de este lado. Es un estudio para un nivel de seminario, ¿no? De corte mediano, no es un estudio profundo, tampoco hay diferentes estilos también,
se puede estudiar el Pentateuco desde una perspectiva social, se puede estudiar el Pentateuco desde la perspectiva sociológica, se puede estudiar desde la perspectiva religiosa, ¿no? Desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva de la revelación, desde la perspectiva de la construcción del pueblo de Israel, eh, desde la perspectiva legislativa, en fin, hay diversas formas, también desde los matices, ¿no? Conservadora, intermedia, liberal, ¿no? O progresista, en fin, hay diferentes formas de ir planteando las pautas. Por ejemplo, ustedes van a mirar que en algunos comentaristas, por ejemplo, dicen que Moisés no es el autor, ¿no? Y tiene su base, pero también eso tiene que ver con un sistema o una escuela de interpretación, ¿no? Un estilo y cuál es la propuesta que está asumiendo. De hecho, que no es entonces un estudio tradicional o conservador, ¿no? Es de otra índole. Pero también había que, en ese abanico, saber cómo trabajar esas diversas tendencias que hay con respecto a esto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces o una cuestión? ¿Seguro? Si es que hay, lo lanzamos. Si no, vamos entonces para el Pastor, Levítico. solamente quería acotar algo con respecto. No había estudiado el libro el Pentateuco de esta forma, no lo había estudiado ¿Ya? por forma de las partes, ¿no? Y Levítico más aún todavía. Lo había leído, sí, pero no lo había visto de esa forma como una segunda norma, ¿no? Para los levitas especialmente. Y Ujú, todo en ello que traía las normas sanitarias del pueblo que Dios escoge para la consagración de la familia de Aarón y, y todo ello no lo había revisado. Pero en este curso de Pentateuco se ve un poquito más amplio y por temas más que nada, por temas. Cosa que ujú. eso también es práctico para nosotros para poder tocar un tema, ¿no? De dónde a dónde abarca y de dónde a dónde termina. Entonces así Ya. poder llevar un estudio de lo que es el libro de Levíticos. Muy bien. Lo que han mencionado es muy interesante. Aparte, de hecho, también hay que ver la propuesta denominacional, ¿no? Eso también es otro aspecto de cómo se entiende el estudio bíblico y cómo lo va, digamos, cómo va trazando, ¿no? Ese aspecto del estudio bíblico desde esa perspectiva denominacional. O, por ejemplo, estoy pensando también en la Confesión de Westminster cuando habla de la inspiración de la Escritura, ¿no? Y de la revelación, y habla de que los autores, ¿no? Que dice la Biblia son los autores y todo eso. Y yo le estoy dando aquí los otros elementos que ustedes van a encontrar de todas maneras, tarde o temprano van a encontrar eso y antes de que se les llame la atención a ustedes en el sentido de que cómo es posible, ¿no? Que se diga que Moisés no es, o que Moisés no es un personaje, sino que es un personaje de la narrativa, ¿no? Eh, y que no es un personaje histórico. Hay unas hipótesis sobre ese asunto, ¿no? Van a chocar con eso, de todas maneras, en algún momento, o en algunas escuelas de ese tipo. Aquí no estamos para, digamos, asumir que es eso cierto o no, ni tampoco para atacarlo, sino para dar cuenta que hay esas perspectivas y que si en algún movimiento se estudia de una manera, pues lo respetamos, pero no compartimos la idea, ¿no es cierto? Eso es un elemento que creo que se va a tener en cuidado. Lo que más interesa aquí el asunto es el esquema, ¿no? ¿No? De cómo se va la temática, cómo Ujú. está la narrativa, eso es lo que estamos tratando de compartir justamente.
¿Ya? Entonces, por ahí vamos. Muy bien. Entonces, nuestro hermano Javier ha hablado, no sé si ha hablado por los demás, si alguno quiere comentar algo más, ¿no? Ya. Roger o Sol, de repente no sé si hay algo que quiera comentar. Si no, seguimos. ¿Ya? Muy bien, entonces, nuestro hermano Javier nos ha hablado acerca de Levítico, ¿verdad? Ha hecho el artículo ya sobre Levítico. Y es cierto, Levítico es un libro muy, muy especial. Está dentro de la tónica del desierto, ¿no? Y dentro de los parámetros del lugar, es decir, todo lo que está escrito en el Pentateuco, ¿no? La mayoría, casi todos los libros corresponden al tránsito en el desierto, ¿no? Excepto Génesis, ¿no? Génesis, bueno, está en otro desierto, o en otros momentos, ¿no? También se ve desierto, pero es otro tiempo y otro momento, otro espacio, ¿no? Otro momento y otro espacio. Y el caso de Éxodo da inicio a justamente la salida del pueblo de Israel y, este, y cómo va siendo construido o llevado, formado a través del desierto, ¿no? Entonces, Éxodo es el inicio de eso, pero también es el Levítico, ¿no? Ahora, el nombre de Levítico en realidad viene de la Septuaginta, ¿no? Y su nombre viene de la tribu de Leví, ¿no? Que tomó las funciones ceremoniales de la religión hebrea. Aquí hay que aclarar un aspecto, ¿no? De la tribu de Leví, ¿no? Se formaron los sacerdotes, ¿ya? Por eso decimos, este libro más trata sobre los sacerdotes que de los levitas, propiamente o sea, es decir, la tribu de Leví no es la tribu de los sacerdotes, pero también dentro de los sacerdotes estaban los levitas, que eran los servidores dentro del templo, ¿ya? Entonces, este libro no está hablando acerca de los levitas que servían el templo, sino de los sacerdotes que tenían su base en la tribu de Leví, ¿no? ¿Me entiendes, no? Eso creo que es importante tomar en cuenta. Otra cosita quiero ver, no sé, hay un audio que se está infiltrando. Y hay un audio, me parece. Sí, no sé si es me parece que, no sé si es hermano misionero, parece por lo que no, o no se escucha porque no se escucha bien porque hay una estática en ese audio, ¿no? Bueno, aún con todo eso, bueno, vamos a avanzar. Entonces, eh, ese es el nombre entonces que la Septuaginta le atribuye a este libro, Levítico, ¿no? Entonces, por ese orden, ¿no? Levítico en el sentido de la tribu de Leví y de donde vienen los sacerdotes, ¿ya? Hay que hacer la diferencia, ¿no? Porque el levita es una función, ¿no? Ujú. Ya que también era de la tribu de Leví, ¿no? Pero no, pero no tenía función sacerdotal, sino funciones, digamos, de apoyo, de auxilio digamos, al trabajo del sacerdote, ¿no? Entonces, uno podemos decir de esta manera, ¿no? Que los sacerdotes, ¿no? Son de la tribu de Leví, ¿no? ¿Correcto? Pero no todo levita era sacerdote, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces, no todos los de la tribu de Leví eran sacerdotes, podían ser levitas, pero no sacerdotes, ¿no? Entonces, hay una línea que es de la casa de Aarón, ¿no? De ahí salían los sacerdotes. Entonces, era de la tribu de Leví
¿no? Pero de la casa de Aarón. Aarón. No olvidemos eso también, ¿no? Que las tribus estaban formadas por casas, ¿no? Por grupos familiares o, digamos, por clanes patriarcales, ¿no? Que le llamamos casas, ¿no? Entonces, la tribu es esta que corresponde, esta es una de las 12 tribus, ¿no? Que de paso, si no me equivoco, no recibió herencia, ¿no? Ujú. Tierras, ¿no? Especialmente los sacerdotes. Curiosamente que en la historia vamos a encontrar que los sacerdotes, o toda la, digamos, la línea sacerdotal, con el tiempo se volvieron ricos. ¿Cómo es que llegaron a ser ricos, a obtener posición económica, si no tenían Bien, ¿no? Tierra. bienes o propiedades, ¿no? Bueno, eso es ya otra historia que no lo vamos a tocar aquí en este caso. Ahí tenemos que ver cómo se desfiguró el ministerio sacerdotal y cómo entraron otros, ¿no? Gente que no debería estar en el sacerdocio, entraron ahí y permitieron ese ministerio y esa tarea, ¿no? Eh, Eso fue posterior, por si acaso, no estamos hablando de este tiempo, ¿no? Aquí es la formación. Eh, entonces aquí los hebreos, es decir, en la cultura hebrea, dentro de los judíos, el nombre de este libro es Baikra, ¿no? Baikra. Recuerden, hermanos, que no es Vallicra, ¿no? Ahí cuando uno lo ve y ustedes ven la palabra ahí, ¿no? ¿No? Si no les doy la pronunciación, seguramente ustedes van a decir, ah, ahí dice Vallicra, ¿no? Pero no es Vallecra porque no es castellano, es Baikra, o sea, esa Y con la I latina en hebreo suena como una I, ¿no? Como una I. Sí, nuestro hermano a veces ya, ahora sí, ya. Creo que yo tenía la administración y no me daba cuenta de eso, ya arreglé el problema. Ya. Entonces, Baikra es la palabra que se traduce como y llamó, ¿no? Es la palabra inicial, ¿ya? Que aparece. A veces también aparece, perdón, en el título, ¿no? De este libro como Torah Kohanim. Torah Kohanim. ¿Qué es la Torah Kohanim? Es la ley de los sacerdotes, ¿no? La ley de los sacerdotes. Torah es ley, ¿no? O instrucción, ¿no? La instrucción de los... Más sería eso, ¿no? La instrucción de los sacerdotes, ¿no? ¿Ya? Torah Kohanim, ¿ya? Kohanim es sacerdotes en plural, ¿no? La IM en hebreo es siempre plural, ¿no? Kohanim, ¿ya? El sacerdote en singular es Cohen, ¿no? El sacerdote se reservó para Aarón y sus hijos por ser descendientes de Leví. Ya, muy bien. Y por otro lado, a los levitas se les menciona incidentalmente el capítulo 25, versículo 22 en este libro. No habla entonces de los levitas, ¿no? No habla de los levitas, solamente hay una mención incidental. Por lo tanto, el nombre que la Septuaginta le ha puesto es un nombre muy grande, ¿no? ¿No? No está hablando de los levitas. Entonces, no, el nombre no sería levítico en todo caso, ¿no? Pero bueno, ahí está. Solamente para información es necesario tomarlo en cuenta, ¿ya? Y aquí está la frase que le decía, ¿no? Todo sacerdote debía ser levita, pero no todo levita debía ser sacerdote, ¿no? Lo puedo poner de otra manera, ¿no? Todo sacerdote debía ser de la tribu de Leví, pero no todos los de la tribu de Leví tenían que ser sacerdotes, ¿no? ¿No? Solo quienes eran de esa tribu, de los de la casa De Aarón. de Aarón, ¿no? Entonces, Claro. esta es la línea. Muy bien. Aquí hay entonces una posible cronología del Éxodo y bueno, es una cronología no solamente, bueno, del Éxodo en un sentido, porque es la salida que va
y hasta llegar a la tierra prometida, ¿no? Pero que incluye el libro del Éxodo, el libro de Levítico, el número de Números, el libro de Números y el Deuteronomio, ¿no? Entonces aquí está esta figura más o menos por ahí. ¿Ya? Eh, bueno, aquí se pone más o menos la figura de 1680, cuando Israel llega a Egipto, pero que no es necesariamente el, el tiempo, es un promedio nada más, ¿no? Puede ser más o menos. ¿Ya? En la salida puede haber sido más o menos entre 1250, ¿no? Entonces, el Éxodo cuenta esos 430 años en Egipto, ¿no? ¿No? Hacia atrás, o sea, recuerden que 1250, más o menos el promedio de cuando Moisés hace su tarea, pero hacia atrás había 430 años más o menos, ¿no? Entonces, por eso que al calcular, más o menos llegamos a 1680, ¿no? Ese es más o menos el promedio, ¿ya? Entonces, aquí no se está hablando de el libro de Éxodo como libro, sino el relato que hace Éxodo, ¿no? Los 12, digamos, sí, pues de los 12 primeros capítulos tienen que ver con este tiempo, ¿no? ¿No? Ese tiempo. Y especialmente el capítulo uno, ¿no? El capítulo uno que se extiende hacia atrás, está hablando acerca de cómo habían, eh, este, digamos, por, como digamos, por intermediación de José, ¿no? ¿No? Se quedan los hermanos, ¿no? Porque había una terrible situación en la tierra, ¿no? Una especie de recesión, ¿no? Y que no había cultivos, no había nada, entonces había una hambruna, pero Egipto sí tenía. Entonces ellos fueron a pedir y no se dieron cuenta de que era el que gobernaba ahí, era su hermano, ¿no? José. Ya, con eso empieza el Éxodo, ¿ya? Y cómo llegan entonces a Egipto y luego, pasado José, ¿no? Eh, cómo es que llegan a ser esclavos, ¿no? ¿No? Y cómo ese pueblo se engrandece, crece, ¿no? Dice que fueron 70 nomás lo que entraron y bueno, no tenemos el cálculo exacto. Algunos dicen que son varios millones, ¿no? No sé si es una exageración, pero cierto es que, bueno, rebasaron los 70 que entraron, ¿no? Y Dios prepara pues a Moisés, ¿no? Entonces, de eso, por eso estamos contando esos 400 años hacia atrás, ¿no? ¿No? Que cuenta el libro de Éxodo, ¿no? Y después del 12 al 40, ¿no? Es la parte de la salida, ¿no? Y se va a hablar acerca de todo el proceso de cómo Dios le revela a Moisés, ¿no? La ley, la, la forma en que se conduce el pueblo, cómo responde, el quebrantamiento del pacto, después de eso, la renovación del pacto, ¿no? Bien, son 40 años en el desierto de paso, ¿no? Son 40 años. Y el Éxodo solamente nos cuenta una cantidad, no nos cuenta mucho, nos cuenta quizás hasta 2 años, era más o menos de lo que nos cuenta, ¿no? Números va a contar esa historia de los 38 años, ¿no? Pero es bastante escueto en la narrativa y solamente se dan los puntos importantes, los puntos puntuales. En medio de eso está entonces el libro de Levítico, ¿no? Que muestra el sistema sacerdotal, ¿no? El sistema sacerdotal, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos ese aspecto. Bien. Otra cosa que también tenemos que explicar es el hecho de que
esos 40 años del desierto que terminan pues con la entrada del pueblo, ¿no? A Canaán, ¿no? A la toma de la tierra, que les costó porque no fue una toma pacífica, ¿no? Fue una toma con mucha eh, violencia en alguna manera, ¿no? Porque tuvieron que desalojar a los pueblos que estaban en esos territorios, ¿no? No estaban desiertos, si se dan cuenta, ¿no? No eran terrenos erasos, ¿no? ¿Qué? Sí, así le llaman, creo, es decir, tierra que está sin habitar, ¿no? ¿No? Eh, entonces, era tierra que sí, tenía hábitat, ¿ya? Pero Dios se las había dado, ¿no? Bien. El libro Levítico contiene el sistema de leyes administrado por los sacerdotes que cumplían funciones ceremoniales en la religión hebrea, ¿no? Y aquí hay cuatro principales elementos literarios que integran el Levítico. Primero son las leyes, ¿no? Las instrucciones, normas y leyes que Moisés establece en esta parte. Y aquí hay otros elementos, ¿no? Diferentes a lo que se presentan en el Éxodo, ¿no? O que se desarrollan en alguna manera, ¿no? Eh, hay leyes que son las leyes apodícticas, que son las leyes apodícticas o leyes de demanda, ¿no? Que son leyes que sí o sí tienen que cumplir, ¿no? Después hay otras leyes que se llamarían casuísticas o también eh, temporal o por las circunstancias, ¿no? ¿No? Circunstanciales, ¿no? Por ejemplo, esa ley que aparece aquí en Levítico de cuando Moisés manda, entonces, digamos, dispone de esa famosa carta, ¿no? Que se conocía como carta de repudio o carta de disolución, ¿no? Que, bueno, en el Nuevo Testamento se traduce como carta de divorcio, pero la palabra divorcio no es el más exacto, no es un concepto de divorcio como existe hoy día o en el mundo moderno, ¿no? ¿No? El sentido de divorcio moderno es diferente a este sistema de carta de repudio, ¿no? En el divorcio de este tiempo, lo que hay es rompimiento de la relación, ¿ya? Y al fin, y cuando se rompe la relación, de todas maneras queda la marca, ¿no? ¿No? Eh, y jurídicamente, inclusive legalmente, queda la marca, ¿no? Una persona que se divorcia, ¿cómo lo ponen? ¿No? Porque hay tres condiciones civiles legales correspondientes al estado civil, ¿no? Soltero, bueno, a ver, vamos a ver si son tres o cuatro. Soltero, casado, divorciado y viudo, ¿no? ¿No? Esas son cuatro, no son tres, ¿no? Entonces, cuatro estados civiles, ¿no? Soltero, aquí hay varios solteros, ¿verdad? ¿No? ¿No? Hay varios solteros, solterita, ¿no? Con compromiso ya, seguramente, por ahí voy a ver algo, Dios obrará. Roger, ¿cómo es? También soltero, ¿eh? Bueno, Javier, Pastor, casado, soltero, viudo, viudo. divorciado, viudo. Allá. Bueno, tiene las dos cosas. Bueno, al final queda lo que ahora es la posición, que debería ser también posición legal, ¿no? Si se divorció, pero ya ese compromiso, inclusive ella ya falleció, entonces ya sería usted un viudo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso ya le permite, por lo menos dentro de muchas determinaciones que no permiten que un divorciado se case, este, que se pueda volver a casar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está viudo, ¿no? ¿No? Aunque civilmente lo ponen como divorciado, ¿no?
No sé si eso valdría la pena hacer un proceso civil para que nos cambien esa posición, para que así entonces nuestras iglesias no consideren esa situación, ¿no? Como algo negativo, porque lastimosamente algunas sí lo hacen así, pero bueno, en la IP Cristo Rey creo que no se marca a nadie por eso, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, ese detalle, no sé, bueno, está Julio por ahí también, Julio lo vi, que no sé, Julio sí me huele a casado, no sé, depende. Buenas tardes, pastor. Buenas noches, pastor. ¿Sí? Sí, A ver, felizmente. sí, muy Feliz. bien. Entonces, acerté. Así es. Acerté, sí. Y Zully también es casada, ¿no? Zully también es casada recientemente, es cuñada de su hermana Sol, ¿no? Entonces, ella está resguardando a su hermano, ¿no? Está vigilando a la cuñada. Digo. No es así, es una broma. Bien. Entonces, esa ley se llama, entonces, no es una ley mandatoria, ¿no? ¿No? Es una, que determina, decreta una causa, una situación que se tuvo que arreglar y Moisés arregló ese aspecto, ¿no? Que después los judíos lo marcaron, lo interpretaron a su modo y es otra cuestión, ¿no? Eh, y Jesús apunta de que a la ley apodítica, dice, en el principio no era así, dice, ¿no? Mira, sí, ¿no? Hablando de que de esa ley mandatoria de la ley apodíctica, ¿no? Un decreto de sentencia. En cambio, pero dice, por la dureza de corazón mandó Moisés a hacer esta carta de repudio, ¿no? O carta de disolución. ¿Y por qué yo digo y hago énfasis en eso de la carta de disolución, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época el contexto de cuando alguien declaraba o, digamos, presentaba carta, ¿no? De repudio o repudiaba a la esposa, era por un motivo. Y según la interpretación judía, más adelante, por si acaso, ¿no? Que esto ya llega del año, ¿cómo sería? Del 400 antes de Cristo hacia adelante, ¿no? Se estipulaba dos tipos de interpretación, ¿no? La de Hillel y la de Shammai, ¿no? La interpretación de Hillel planteaba que el hombre, y de paso es el hombre el que presenta la carta de repudio, o presentaba, ¿no? En el divorcio no, en el divorcio puede ser el varón o la mujer, ¿no? Así pues, eso cambia. Pero en el caso de la determinación de Moisés era el hombre, ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál era la causal? ¿No? ¿Ya? Entonces estas leyes causativas vendrían a ser este tipo. ¿Cuál es la causa? ¿Ya? Entonces había que determinar en por qué causa sí se podía hacer carta de repudio o carta de divorcio. Esos, Hillel decía que por cualquier motivo que el hombre tuviera contra su mujer, podía entonces presentar carta de repudio, ¿no? O sea, el hombre podía hacer eso, ¿ya? Lastimosamente esa forma de interpretación mandó a esa norma a utilizarla por cualquier cosa, ¿no? Que no hizo bien la comida, que quemó la sartén, que no le planchó la ropa muy bien o que el cuello se quedó doblado, ¿no? O que simplemente no me miró o no me sonrió, cualquier cosa sería, ¿no? ¿No? Cualquier pretexto. En cambio, el caso de la escuela de Shammai solamente permitía uno, ¿no? Que Jesús lo menciona en esta parte de Mateo 19. Menciona este asunto de que solamente por causa de fornicación. Y también ahí, dentro de los tradicionalistas, interpretaban también de una manera muy legalista, ¿no? ¿Ya? Y decían que, por ejemplo, cuando a la mujer, ¿no? Encontraba el esposo que no era virgen, tenía que llegar a estar virgen, esa era una condición,
¿ya? Y si no estaba virgen es porque había estado con otro hombre, entonces podía repudiarla, ¿no? Porque había cometido fornicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, era el motivo. Hasta ahí, lastimosamente, legalmente utilizaban ese pretexto, también de este otro lado, ¿no? Pero cuando habla de fornicación, está hablando de todo mal uso del sexo, ¿no? De cómo se trata ese aspecto, ¿no? Bien, ahora, eh, por otro lado, cuando se ejecutaba una carta de repudio, la parte que presentaba, ¿ya? Que presentaba, o sea, el varón, quedaba libre, ¿ya? Y quedaba libre de tal manera que, como si no hubiera tenido la relación, es decir, no quedaba pendiente, ¿no? Legalmente no quedaba nada. Por eso se llama carta de disolución, ¿no? Entonces el hombre pues, se podía casar con otra mujer, eso es lo que dice Levítico. Levítico dice que luego se puede casar con otra, pero ya no puede casarse con la repudiada, o sea, no puede volver con la repudiada. O sea, si él que quisiera volver con la mujer a la que repudió, ya no podía, ¿no? No se podía, pero sí tenía la potestad de poderse casar con otra mujer, ¿no? Y quedaba en libertad. Y así por eso cuando habla la Biblia de estos aspectos y habla del ministro o el obispo de que debe estar casado, marido de una sola mujer, está hablando también de estas condiciones, ¿no? ¿No? Que muchas veces se aplican, ¿no? Diciendo, ya, entonces no puede ser, entonces en algunas iglesias dice, un pastor no puede ser una persona que sea divorciado, ¿no? Que sea recasado, ¿no? Le llaman recasamiento. Ese nuevo casamiento en el Levítico no era un recasamiento, sino un casamiento nada más, ¿no? Porque el otro no era considerado ya, ¿no? La carta de disolución había disuelto el matrimonio como si nunca hubiera existido. ¿Ves? Entonces, ve la diferencia entre lo que es el divorcio y lo que aplicado hoy día, modernamente, y lo que Levítico nos dice o nos va tomando en cuenta eso, ¿no? ¿Alguien encontró el capítulo ese de Levítico? A ver si... ¿Cuánto es, Pastor Levíticos? ahorita no tengo el texto acá, tendría que buscar, estoy en otro ambiente, como digo, tengo visita de mi hija en casa, vamos hasta 2, 3 meses aquí, y entonces todo está movido. Eh, eh, Pastor, con respecto a eso, entonces usted dice que si una persona le presentaba carta de repudio bueno, ¿no? A su esposa, se podía él casar. lo presentaba a las autoridades, que en este caso pues, era el sacerdote o los que estaban, digamos, como autoridades dentro del clan, dentro de la tribu, ¿no? Sí. Ya, entonces él se podía casar, ¿no? Pero ya no Ujú. era considerado recasado, sino era considerado solo casado. Exacto. Me está refiriendo, ¿no? Sí, ese Entonces, concepto de recasado es un concepto que nosotros los evangélicos hemos puesto, ¿no? O, en todo caso, algunas congregaciones, algunas denominaciones, ¿no? Que tienen esa propuesta, ¿no? No todos, ¿no? Sí. pastor, entonces, con la respuesta que le da esta mujer a Jesús cuando le dice no tengo marido, entonces era correcta esa respuesta. Jesús le Claro. dice, es verdad, le dice no, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es. O sea, eh, en la mujer también podía ser, ella también podía tener, o sea, otra persona le podía elegir también a ella. Sí, 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 claro que sí. ¿Ya? De hecho, y otra cosa, pues que como era una sociedad patriarcal, la mujer no tenía el derecho. El derecho era del hombre sobre la mujer, ¿ya? Y era el hombre que determinaba, ¿no? Si que le daba carta de repudio o no, ¿no? Lo que sí quedaba es la dificultad de que la mujer quedaba con la marca, ¿no? Porque era la repudiada, ¿no? ¿Ya?
Y por eso dice que Jesús, que se casa con la repudiada, la adultera, dice, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Porque esa era la mancha que quedaba ahí. Pero el varón quedaba libre, ¿ya? Quedaba intachable, ¿no? No, justamente por eso era la pregunta por el tema de la dignidad, ¿no? El tema de la dignidad de la mujer, de esa sí, conversación entre la mujer y... sí. Y Jesús la restaura, ¿no? A la samaritana después, ¿no? Entonces en la práctica sí. Aun cuando hay esos detalles, en Cristo al final te dice, pues, en el pacto, pues, en Cristo somos nuevos, ¿no? Entonces no hay esa diferencia que hasta ese tiempo se estaba practicando, ¿no? El problema es que nosotros en la interpretación levantamos otra vez esa interpretación y le damos otra concesión mayor y entonces eh, mm, ya no le damos el valor que el texto quería darle a esto, ¿no? Que era dignidad, reivindicación y todo eso, ¿no? Bueno, están también las narraciones, ¿no? Ese es otro elemento literario, las narraciones. O sea, hay leyes, narraciones. Hay lo que se llaman parénesis, que son sentencias, ¿no? Sentencias, juicios, y también fórmulas introductorias, ¿no? Esos son los cuatro elementos literarios que integran el Levítico. Muy bien. Esto lo menciona Félix García López en su libro Pentateuco en la página 212. Ahora vamos a la siguiente. Vamos aquí a encontrar entonces el bosquejo del libro de Levítico, ¿no? Ya hemos mencionado algo con respecto al libro. Después vamos a mirar ya el texto de Levítico, donde creo que está entre el 20, por ahí 22, por ahí ¿De creo que cuál? está 21, pastor. 21, ¿no? Ahí está. 21:7 y 21:14 también dice, con mujer ramera o infame no se casarán ni con mujer repudiada de su marido, porque el Ujú, sacerdote es santo a su Dios, dice. ujú. Sí, y por eso eso es que indica a los sacerdotes que no se podían casar con mujer repudiada, ¿no? ¿No? Esa era una condición. Por eso que algunos, en algunas iglesias, algunas denominaciones, dicen, pastor, se enamora de una joven, una chica que es divorciada, y le dicen, bueno, entonces vas a tener que dejar el ministerio, ¿no? ¿Y eso, pastor? ¿No? Pero esa es la imposición denominacional, pues la institución interpreta de ese modo, bueno, hay que respetar ese aspecto, ¿no? Pero hay denominaciones que no te obligan a hacer eso, ¿no? ¿Ya? Que son más abiertos, ¿no? Y yo conozco de varios pastores, inclusive de hermanos que son pastores hoy día, que habían en su tiempo pasado, ¿no? Eh, Tuvieron un divorcio, ¿no? Llegaron a la iglesia, luego conocieron a otra chica, una joven, con ella se casan, y luego hacen ministerio, ¿no? ¿No? Eh, y han hecho pastorado, ¿no? Conozco de varios casos así, ¿no? Entonces, eso no es impedimento, de alguna manera, porque en la práctica el ministerio, ese aspecto era para los sacerdotes. El sacerdote sí tenía que ser sacerdote ya de una sola mujer, ¿no? ¿Ya? Y que debía ser no una mujer este, que había sido repudiada, ¿no? Tiene que ser una virgen, una, bueno, una betulá, ahí está, betulá. En hebreo es betulá, con H al final, ¿no? Betulá, con B, Ah, no, Betulá. sino con B, o decía lo que se llamaba antiguamente B grande, ¿no? Betulá, ¿no? Esa es la palabra virgen, ¿no? Betulá, ¿ya? Es que no está en el texto de 7:14 de Isaías, de paso, ¿no? Cuando dice, en Mateo, cuando menciona la referencia de Isaías 7:14,
Dice, una virgen concebirá y dará luz. Ya, la palabra que utiliza en el griego, Mateo, ¿no? Por virgen, es partenos, partenos. Entonces, esa palabra de griego, de ahí viene la palabra virgen, pues, ¿no? O es el concepto de virgen ahí, ¿ya? Pero su referente sería Betulá. Y en Isaías 7:14 no está la palabra Betulá, está la palabra Alma, también con terminación a H. Alma. Y Alma no es virgen, pues. Si fuera virgen, o sea, de una mujer que no ha tenido relaciones, ¿no? Eso sería entonces una Betulá, pero no aparece la palabra Betulá en ese texto. Es Alma. Alma Alma. significa doncella, una joven, una mujer joven, ¿no? Joven. Sí, y es una mujer casadera, es decir, una joven, ¿no? Ya, digamos, como para poder casarse con ella, ¿no? Eh, pero además no apunta a la virginidad de ella, o sea, no habla de eso. Podía ser virgen o no podía haber sido virgen esa joven, ¿no? Entonces, Alma no tiene esa connotación, ¿ya? Eh, Pastor, pero el caso de María, de hecho que sí hay, porque ella misma en Lucas dice, ella dice cuando está hablando con el Señor o el ángel y le dice, ¿y cómo será esto? Porque yo no conozco varón, ¿no? ¿No? Es decir, no he tenido relaciones nunca. Entonces, María era, en ese aspecto de la Virgen, era una betulá, ¿no? Y una partenos, en todo caso. Sí, sí, hermano Javier. en el libro de Deuteronomios, el capítulo 24, del 1 al 4 también hace esta mención. ¿Ya? Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará a su mano y la despedirá de su casa. Y salir de su casa podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere, este último, y le escribiere carta de divorcio y se le entregase en su mano y la despidiese de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomare por mujer, no, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que Ajá, sea sí, mujer. sí, así es. Después que fue, Esa es la carga, pues justamente el marido que repudió a la mujer ya no podía volverla a tomar de nuevo, porque ya la esa, había repudiado, ¿no? Sí. O sea, no es la consideración que ahora ocurre, ¿no? Alguien se divorcia, de pronto, bueno, otra vez comienzan a tratarse y ven que se han equivocado y se vuelven a casar, ¿no? Yo conozco un caso así muy curioso también, ¿no? Una pareja que estaban en proceso, ya el matrimonio estaba en cero, todo, ¿no? ¿Ya? Y en medio de eso, bueno, pues se entabla el proceso de divorcio, ya, ¿no? En medio de eso, la hermana, es decir, la esposa, conoce al Señor, ¿no? Conoce al Señor. Y ella, cuando veía a su esposo en la etapa de proceso de divorcio, porque ya estaban separados, se veían de vez en cuando nada más, ¿ya? No sé si era por el hijo o algo así. Y bueno, entran de nuevo a tratarse y sobre todo ella comienza a hablarle del Señor a él. Y ya se interesó, ¿no? Se interesó por estas cosas. Entonces, la, la esposa estaba ganando al esposo en medio de ese proceso de divorcio, ¿no? Lo curioso del caso es que tal fue el trato entre ellos que otra vez surgió la moto, comienza nuevamente a surgir esto y ellos dicen, bueno, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué entonces nos vamos a divorciar? Detengamos el proceso, bueno, ¿no? ¿Ya? Total, van entonces ante el juez, ante la sala que estaban viendo este asunto y encuentran que ya
la determinación estaba dada, ¿no? Ya los habían divorciado, la sentencia sale, ¿no? Como divorciados, ¿no? Tenían que arreglar su condición civil, ¿ya? Entonces dijeron, bueno, pues ya está bien, ya salió así, pero entonces, ¿por qué no nos podemos volver a casar, no? Así que se volvieron a casar, ¿no? Se unieron nuevamente, de ahí tuvieron, creo, una hija más, creo que son 2 o 3 hijos que tienen, ¿ya? Él llegó a ser, luego más adelante, porque era un gran evangelista, un hombre que hacía su tarea de predicación, y va a una iglesia, ¿no? En un distrito de Lima, ¿no? Se va diferente a donde él vivía, y comienza a congregarse ahí y se enrola en esa iglesia, ¿ya? Ya había estudiado también el Instituto Bíblico y él entonces es contado como ministro dentro de esa iglesia, ¿no? Y le dan la labor de una casa de jóvenes, ¿no? Estudiantes que venían de provincia para alojarse ahí, ¿no? Y aparte era pues el pastor, también uno de los pastores dentro de la iglesia. Y le dan una ley y todo eso. O sea, llegó a ser pastor, ¿no? ¿No? El caso es muy especial, pero también de mucha bendición, ¿no? Entonces Dios solucionó el asunto, ¿no? Pero fíjese cómo fue, ¿no? O sea, ni no salió el divorcio y ellos no se amilanaron, le dijeron, bueno, no importa, pues ya estamos divorciados, pero ¿por qué no podemos volver a casar? Así que eh, en la ley de Levítico de Deuteronomio estarían pues faltando, ¿no? A la norma, ¿no? Porque los dos son divorciados, ¿no? Entonces dice, ya no se pueden casar, no se puede volver a unir. La pareja que se separó ya no debe volver a unirse. Eso es lo que dice el Deuteronomio. ¿Se da cuenta? ¿No? Pastor, si nosotros quisiéramos aconsejar en nuestra con denominación presbiteriana, ¿en qué lugar, cómo toma este caso de los pastores divorciados o que están en Bueno, proceso de estos divorcio? hay otros elementos. No hay, en los estatutos no hay nada. Dentro de la Iglesia Reformada tampoco hay un impedimento, no existe. Eh, en todo caso, puede entrar en un proceso de, como usted dice, de aconsejamiento, de trabajo, pero no es un pastor menos, no, ni tampoco en observación más allá de los demás. Todos son cuando están como ministros, todos entonces están en la igual condición, tienen las Ujú. mismas prerrogativas, tienen los mismos derechos, ¿no? Más allá de cuál ha sido su origen legal o civil en el pasado, ¿no? Eso no se cuenta, porque entendemos que Cristo lo ha limpiado y son nuevas criaturas, ¿no? ¿No? Amén. Entonces, pertenecen al reino de Dios, a la nueva creación. Entonces, uno no puede prejuiciarse por ese motivo, lastimosamente. Y repito, eso es en la mayoría de casos, tenemos prejuicios, ¿no? Ante nuestros hermanos, ¿no? Y ya marcamos algunos, ¿no? Ah, ese es el hermano divorciado. Ah, esta es la hermana divorciada. Bueno, no dicen repudiada, ¿no? Pero divorciada, ¿no? Qué feo la marca esa, ¿no? ¿No? O si está, o se envió también, ¿no? Ah, este es el hermano viudo, la hermana viuda, como si hubieran una marca, una enfermedad, no sé qué, ¿no? No, pues, ¿por qué etiquetarlos, no? ¿No? Si fuera etiquetado, entonces voy a decir, ah, el hermano joven, la hermana soltera, el hermano soltero, que también en algunos casos son, ¿no? En algunos casos a veces los hermanitos de la iglesia son a veces bastante terribles, ¿no? ¿No? Joven que no se casa, que tiene ya una cierta edad, ¿cómo es posible que no sé qué? Y comienzan ahí a presionar, ¿no? Y ahí donde muchos muchachos y jovencitas, por presión, ¿no? Por ahí buscan o de repente se unen a una persona y deciden casarse y no es lo que Dios ha querido para ellos, ¿no? Van a tener una tortura después. Todo porque por la presión de esa presión de los hermanos, ¿no? ¿No? Ya pues, ¿cuándo, no? ¿Cuándo, no? Entonces, yo siempre aconsejo en este aspecto, que nadie debe casarse por la presión de los hermanos de la iglesia, no se deben casar por la presión de la edad,
¿no? ¿Ya? Algunos dicen, especialmente para las damas, las jóvenes, ¿no? Dice que ya se les está, pues, se le está yendo el tren, ¿no? Algo así dice, ¿no? Se está yendo el tren, ¿no? No sé por qué dicen eso, ¿ya? Entonces, Pastor, así, sí, sí, disculpe, por ejemplo, bueno, en iglesia, o en iglesia, caso, yo pienso que es muy importante insistir siempre en cualquier matrimonio que se quiere divorciar, como que insistir hasta el final para que no lo haga, pienso. ajá, ¿Por qué? sí. Porque en la iglesia hubo un caso de un matrimonio que ya estaba, pero ya no sentían nada, no se querían, era todo, ya se querían divorciar, ¿verdad? Entonces ellos llamaban a mi papá, a mi mamá, y ellos oraban por ellos, hicieron ayuno, cosas así, y pasó todo un proceso. La señora hasta vino a vivir acá a mi casa, un tiempo, porque no lo quería ver, ya no, o sea, lo veía y quería, no sé, no sentía nada. El señor como que quería estar con otra chica, o sea, todo un problema. Y, pero al final, después de toda la oración, todo el ayuno, ya pasaron como 3 años y ellos ahora tienen otro hijo, siguen casados y están muchísimo mejor que antes, muchísimo. Y siempre cuentan ese testimonio a varios amigos que tienen y ellos siempre llaman a mi papá o vienen a la iglesia y están ahí. Porque, bueno, yo por lo que he escuchado, ¿no? De mi papá o de la iglesia, siempre creemos que es importante insistir hasta el final. Ya si quizás como se dice al final, ya bueno, ya, ¿no? Se divorcian, pero es como que deberían quedarse quizás solos, pienso. Mm, Pero siempre insistir hasta el final, porque quizás, como dice mi papá, si ya te casaste, pues no, hay amor ahí y, y hay un amor que viene desde nosotros, pero hay un amor que viene de parte de Dios. Y si no amas a tu esposa o a tu esposo con tu amor tuyo, Dios pone su amor en ti para que la vuelvas a mirar, para que te vuelvas a enamorar. Entonces pienso mm. que es importante insistir un poco más porque hay familias que sí, no, con el poder de Dios, nada es imposible. Y como que vuelven otra vez a enamorarse y todo eso. Sí, y además, el aspecto del amor, por ser occidentales, lo basamos en sentimientos, ¿no? ¿Ya? Y el amor no es sentimientos, El sentimiento. ¿no? O sea, no, estoy enamorado, palpita mi corazón, que no sé cuánto. No, esa es una emoción, un sentimiento que en un momento puede pasar, porque somos así, los seres humanos tenemos nuestro tiempo así. Ahora, hay seres queridos, pero esa actitud de querer está relacionado siempre a la emoción, ¿no? Pero no es el amor un aspecto emotivo o emocional. Lo que tiene que ver aquí es con el valor de la decisión y de estar firme ante, de vivir juntos. El matrimonio viene a ser una empresa y una empresa de dos, no es de uno solamente, ¿no? Ahí es donde yo estoy en desacuerdo cuando le dicen que el hombre es el que tiene que dirigir, el hombre tiene que decidir, el hombre tiene que tomar la rienda, ¿no? Y la mujer entonces lo secunda. No, porque los dos tienen los mismos derechos, los dos tienen que este, asumir la responsabilidad, y la responsabilidad está en igual, igual, ¿no? Entonces, creo que ahí está justamente la falla o el error del asunto. Ahora, estaba hablando de esto desde la perspectiva de los divorcios y de las personas que les sucedió esto antes de conocer al Señor. Lo que ha tocado Sol es ya otro tema, pero que es un tema que sí debe preocuparnos en la iglesia, porque hoy hay problemas de pareja evangélicos y fuertes problemas, ¿no? Y situaciones a veces graves, ¿ya? Y digamos, estadística en cuanto a las separaciones y los divorcios están en la misma condición en la sociedad, tanto como en la iglesia.
Y en algún momento de repente hasta la iglesia va a ser la que va a rebasar, ¿no? Porque antes solamente se veía divorcios en gente que no era creyente, pero hoy se está dando en creyentes. Y es muy fuerte eso, ¿ya? Y es posible que el porcentaje se crezca y eso es lo que hacia dónde va, ¿no? Entonces no es un panorama muy, como diríamos, satisfactorio, ¿no? ¿No? De tranquilidad, no, es una visión bastante triste lo que está ocurriendo, ¿no? Porque antes no se veía eso en la iglesia, hoy día sí se ve, ¿no? Entonces, sí nos debe llamar la atención en eso. No sé si nosotros, pastores, estamos haciendo mal, puede ser que nos ha faltado más consejería, más apoyo, más acercamiento, o como le llamaríamos, con acompañamiento, ¿no? Acompañamiento, es eso, el acompañamiento, la motivación también, ¿no? Motivar a las parejas. Ahora hay algunas iglesias que hay reuniones de matrimonio, de parejas, se unen entre ellos, cuentan sus situaciones o sus problemas o su problemática y cómo han ido solucionando problemas, ¿no? Entonces hay una continua enseñanza e instrucción en eso, ¿no? Sería interesante tomar casos de ese tipo, ¿no? Bueno, eso depende también de la iglesia y la percepción que tenga y también el crecimiento, ¿no? De la iglesia ahí también tiene que ver con eso. Bueno, seguimos entonces acá, nos habíamos metido por ese lado, pero seguimos acá. El libro de Levítico, instrucciones básicas sobre los sacrificios. Levítico trataba eso, ¿por qué? Porque era el libro de los sacerdotes, ¿no? Y como libro de los sacerdotes, ¿qué hacen los sacerdotes? Pues el servicio de los sacrificios, ¿no? Aquí está entonces uno de los sacrificios del holocausto. Del 1 al 1:17 presenta todo el desarrollo de lo que es el holocausto. Luego está, a partir del capítulo 2, 1 al 16, está la ofrenda vegetal. Había una ofrenda vegetal, o sea, antes no era la ofrenda en dinero. Hoy día se hace mucho énfasis en dinero, ¿no? Porque Nunca ese ha es sido el dinero. contexto que vivimos. ¿Ah? Nunca ha sido en dinero, pastor, el, ¿No? el diezmo en el Antiguo Testamento. Nunca fue dinero, ¿sí? ¿Ya? Entonces fue en especies, ¿no? En lo que producía la tierra, sobre todo, Ujú. ¿no? Y también del ganado, ¿no? ¿No? También del ganado. Bien. El sacrificio de paz, capítulo 3 del 1 al 17, ¿no? Otro sacrificio, el sacrificio por el pecado, ¿no? ¿No? Bien. El 4 del 1 al 35, ¿no? Entonces, y también el sacrificio por la culpa, ¿no? Que es el sacrificio de expiación, ¿ya? Capítulo 5 del 1 al 6, 7. Entonces, son 5 sacrificios, básicamente, que tenemos acá, ¿no? Son 5 sacrificios que están en los 6 capítulos, ¿no? Iniciales. Instrucciones adicionales sobre los sacrificios ahora, ¿no? Esa es la segunda parte. La primera parte, entonces, presenta los sacrificios. Aquí, entonces, las instrucciones adicionales, y está otra vez en ese orden, ¿no? El holocausto, la ofrenda vegetal, el sacrificio por el pecado, ¿no? El sacrificio por la culpa y el sacrificio de paz. Si se dan cuenta, se repite lo mismo del anterior, ¿no? Del cuadro. Solamente que en una está estableciéndose esas ofrendas y aquí es la instrucción de cómo se hace estas ofrendas, ¿no? Aquí entonces está el bosquejo ya, un bosquejo general de este libro. Leyes para el sacrificio, ¿no? Purificación y expiación. Capítulo 1 al capítulo 16, ¿no? Aquí está entonces la primera clase de ofrenda y sacrificio, ¿no? El capítulo 1 al 7.
Ya hemos mencionado esto también en las clases de ofrenda, ¿no? El holocausto, el perdón y otros más, ¿no? Que van describiéndose al comienzo o designándose de alguna manera. Luego está la consagración de los sacerdotes, ¿no? Capítulo 8 al 10. Eso es de lo referente a cómo era el proceso de la consagración del sacerdote para hacer el ministerio. Nadie, de paso, podía ejercer el sacerdocio si no haber sido consagrado, ¿no? ¿No? Dedicado. Leyes de purificación, capítulo 11 al 15, ¿no? Ley que hablan acerca entonces de aquello que es limpio, ¿no? La purificación, ¿no? ¿Ya? Eso me hace recordar cuando hablamos de la purificación, ¿no? El proceso que tenía el judío con respecto a la declaratoria de ser puro alguien o alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, le dice, le llaman comida kosher, ¿no? O alimento kosher, que es alimento purificado, un Purificado. alimento limpio, ¿no? Lo contrario es entonces impuro y malo, ¿no? El día de la expiación, también, capítulo 16. Luego de esta parte de bosquejo, en la segunda parte está las leyes de santidad, capítulo 17 al 27. Leyes en la vida diaria, eso es lo que se conoce como leyes consuetudinarias, capítulo 17 al 20. La aplicación a los sacerdotes, capítulo 21 al 22. La aplicación, o la vida devocional en los días festivos también, capítulo 23, ¿no? Cómo era el proceso de dedicarse en un día feriado o un día festivo. El culto diario, capítulo 24, ¿no? Curiosamente, aquí viene un detalle. No es el culto del Shabbat, o sea, no es el Shabbat solamente el día en que se reunía. Había un culto diario también, ¿no? ¿No? Bueno, el año sabático y el jubileo. Hemos hablado de Shabbat también, ¿no? Por ahí el Shabbat es una fiesta, es día de reposo. El año sabático es el día de reposo, no es el día de reposo, es reposo de todo un año, en donde reposaba todo trabajo o labor del campo, ¿no? Y la iglesia le daba ese lujo. Bueno, parece un lujo, pero eso le funcionaba, porque eso hacía que la tierra entonces se nutriera, ¿no? Y no esté gastándose por el esfuerzo de producir, ¿no? La tierra entonces quedaba, digamos así, desértica, pero luego de ese tiempo volvía a fortalecerse y al siguiente año la tierra daba el fruto, ¿no? Y daba casi el doble, ¿no? Eso se muestra en estos libros. El otro aspecto es el jubileo, ¿no? El año sabático que pasó antes de eso se celebra cada 50 años, ¿no? ¿No? Eh, a ver, estamos bien, sí, 50 años, porque se cuenta 7, sí, no, cada 7 años cada 7 años, me estoy equivocando, cada 7 años, ¿no? Cada 7 años, el séptimo es año sabático, ¿no? Ya, corrijan eso, no es 50, es 7, ¿ya? El año sabático entonces corresponde a que el año séptimo es el día de descanso. Y se descansaba la tierra, descansaba el hombre, descansaba todo, ¿no? Bien. Y en ese año, pues, luego la tierra se nutría, ¿no? Para fortalecerse y al año siguiente ya se hacía entonces el sembrado correspondiente para que dé la cosecha, ¿no? El jubileo es más bien 50 años, eso sí. El jubileo es 50 años, ¿no? Entonces el año sabático es cada 7 años
7 es una señal ahí, ¿no? Así como 7 los días, el Shabbat es el séptimo día, o día de reposo, y el año sabático, entonces es el año 7, que es el año de descanso. Y el jubileo, que es cada 50 años, ¿no? Cada 50 años, ¿ya? Después del año 49 venía entonces el siguiente año, el jubileo, el año de liberación de deudas, de liberación de todos los compromisos, de las tierras volvían a sus propios propietarios originales, ¿no? Aquellos que por cuestiones de economía, de dinero y todo habían puesto sus tierras en garantía y la habían perdido. Entonces, este, se devolvía a ellos, ¿no? Sus propiedades, ¿no? Y sus bienes. La condonación, pastor, ¿no? Sí, así es. Ya. Claro, se cumple también como condonación, ¿no? Ujú. Y hay poco práctica del jubileo, de paso, entre nosotros también, ¿no? Deberíamos, si es que hay alguna condición ahí de deudas o compromisos, no. Eso no quiere decir que sean simplemente, como ya nos engaña, muchachos, sería, bueno, ahorita me olvido de la frase esa popular, ¿no? No se trata entonces de aguantar eso, porque algunos, por ejemplo, pedían sus préstamos casi al final, ya estando y el año de jubileo ya acercándose, y entonces no pagaban, ¿no? Y después, como llegaba el jubileo, ya pues quedaban libres de compromiso. Bueno, Pues, hay ciertas cosas que bueno, siempre gente se aprovecha, ¿no? pastor, alguna vez me enseñaron que nosotros vivimos el año de jubileo en Cristo. O sea, o sea, ¿qué tanta relación hay en eso? Es No, es decir, que que el año de jubileo era un año, como, bueno, como lo indica justamente la palabra, era un año. ¿Cuánto demora un año? 365 días. O sea que tenía un comienzo y un fin. Y el ya, obrar de Cristo tiene un comienzo, pero no tiene un fin, ¿ya? mm, Entonces no podemos decir que es el tiempo de jubileo porque obra Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque estaríamos limitando. Entonces, y quiere decir que va a llegar un momento en que ya no va a haber, ¿no? Ese jubileo termina. Y entonces no, solamente los que cuando han, Cristo, los que han sido bendecidos, los que aprovecharon ese tiempo, pues ya son bendecidos, pero los demás no. Eso limitaría la gracia. Eso y otra, limita, ¿no? La otra gracia vez, se ha lo mismo, ¿no? dado y es ilimitada y es por todo el tiempo y no tiene límites, ¿no? Entonces no hay ese aspecto. Desde la perspectiva espiritual hablamos, que aplicar el jubileo de esa manera, ¿no? Ay, Perdón de los pecados, ¿no? Bueno, en todo caso, cuando uno viene a Cristo, es su jubileo, pues, ¿no? Ya está limpio de pecado, ya no tiene deudas, ya no tiene nada, ¿no? En Cristo somos nuevos, ¿ya? Pero no termina la, ese año de jubileo, ¿no? O sea, si queremos aplicarlo, ese año de jubileo, ¿no? A la vida en Cristo, tendríamos que decir que comienza el jubileo, pero no termina nunca, ¿no? Su gracia perdura para siempre, ¿ya? Y es desde la eternidad hasta la eternidad, ¿ya? Y se aplica en el hombre cuando empieza su relación con Dios, arregla su cuenta con Dios, ahí empezaría ese jubileo. Pero continúa hasta el final, hasta llevarnos a la vida eterna. No termina, no tiene término, ¿no? No tiene fin, ¿no? Entonces, esa es la ventaja en Cristo, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces el concepto de jubileo podía ser entendido en alguna manera hasta una parte, luego ya ¿no? Ya hemos dicho, porque el jubileo tenía su limitación, ¿no? Hasta terminaba el año del jubileo, se acabó, entonces el perdón, se acabó todo, se acabó. Ahora, ese concepto, por eso, aplicando que el año del jubileo en Cristo, más bien tiene que ver con el concepto dispensacional, ¿no?
que quiere decir que la gracia empezó en Cristo y termina cuando termina cuando venga el arrebatamiento, ¿no? Cuando venga la tribulación y todas No, esas cosas que eso, se eso le plantean. iba a decir. ¿Ah? A ver, amén, sí, eso le iba a decir, pastor. Siempre con el intencionalismo. Sí, pues bueno, no nos hemos agarrado con el dispensacionalismo, pues, pero es que lastimosamente esa es una actitud que ha hecho mella dentro de la iglesia, para no decir daño, ¿no? Eh, Porque muchos piensan que esa es la verdad, pues, ¿no? Y se van por ese camino, ¿no? Y al final no se dan cuenta de que están afectando la gracia de Dios, ¿no? Porque la gracia es ilimitada, ¿no? No corresponde a una temporada nada más. No, estamos en tiempo de gracia. Yo no sé, es igual que en el jubileo, ¿no? Tiempo de jubileo, tiempo de gracia. ¿Existe tiempo de gracia? Hay un tiempo de gracia, de comienzo y de terminación. Un ser que nos hemos equivocado, ¿no? Y que la gracia más bien es presencia de Dios permanente, ¿no? En el obrar de Dios para con el hombre y darle Dios la oportunidad al hombre para hacer su condición delante de Dios, ¿no? A través de Jesucristo. Entonces, creo que este es un elemento importante a trabajar, ¿no? Entonces, el jubilado tiene sus limitaciones en su concepto. Bendiciones y maldiciones, capítulo 26, que aquí también hay que explicar este aspecto, porque algunos dicen, bueno, las bendiciones, uno piensa que bendiciones es darte de todo el bien, ¿no? Todo lo bueno, ¿no? Pero esta bendición está en base a la shalom, ¿no? ¿Ya? Y que shalom significaba paz, ¿no? Pero también la bendición implicaba, por otro lado, el hecho de que podías estar en convulsión, en guerra, en violencia, ¿ya? Pero Dios te estaba bendiciendo, ¿no? O sea, no está basada tu bendición en las situaciones temporales de la vida, ¿ya? Sino estaban centradas en Dios. Entonces, esa bendición es esa bendición que Dios da a su pueblo y que implica también herencia, también, bueno, todos los elementos que aparecen, pues, en la proyección de, del reino de Dios, ¿no? Y de lo que corresponde a la eternidad, que empieza por la temporalidad, ¿no? Empieza con nosotros ahora y se extiende hacia la eternidad. Y la maldición entonces no es maldecir o no es insultar a una persona, ¿no? Que uno piensa que eso que es maldición, no está en esa condición, ¿no? Es entonces Baruch o Baraj, que es bendición, y también la maldición, que era la contraparte, ¿no? No está en términos de qué cosa haces o qué dices o qué se dice de ti, ¿no? Que sí está dentro de la sociedad nuestra, en nuestra cultura, sí está metido ese aspecto, ¿no? ¿No? Alguien este, se opone a ti, ya está ya maldecido, ¿no? ¿No? Hoy día hay mucha sensibilidad. Es curioso, solo hablar del amor entre la pareja, pero ya se manifiesta menos eso, pero también se manifiesta resentimiento, ¿no? Hay mucha sensibilidad frente al otro en el sentido de que si me afecta, ¿no? ¿No? Algo me dice y ya me siento atacado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una especie de autodefensa, buscando de defenderte del otro, ¿no? Estás a la expectativa, ¿no? Entonces, esa actitud no es la correcta, ¿no? Y eso sí te maldice, o sea, es decir, esas actitudes nos rompen dentro de la línea, ¿no? De la línea de la fe. Entonces, maldecir no es solamente hablar mal, aunque la palabra maldición esté compuesta de dos palabras, que es una maldad, ¿no? Y bendición, y también decir que es hablar, ¿no? ¿No? Hablar mal de alguien, ¿no? Pero no es tanto hablar mal de alguien, eso sería un chisme, una broma, o perdón,
¿cómo le llaman? Un Fake News o algo así, ¿no? ¿No? Ya. Es entonces, más bien, esto trata con la herencia, trata con el hecho de ser bendecidos en generaciones, y de eso está hablando aquí cuando habla de las bendiciones, ¿no? Y las maldiciones, ¿no? Contraparte, ¿no? Bendición es el bien, maldición es el mal, ¿no? Ahora, ¿de quién ese hablar acerca de la bendición o la maldición? Es Dios. Dios que nos ha puesto este aspecto en nuestras manos, ¿no? Por eso dice, aquí está en tus manos la vida o la muerte, ¿no? Bendición o maldición, ¿no? Muy bien. No sé si hay algún comentario aquí y Pastor, una pregunta. Antes comentó usted sobre el dispensacionalismo, pero dijo que es correcto decir estamos en el tiempo de gracia, es el tiempo de la gracia, no, no, porque como dije, no hay tiempos de gracia. no hay tiempo de gracia. Aparte de eso, dentro de la concepción presbiteriana, ¿no? Teológicamente hablando, la visión presbiteriana es que Dios actúa bajo su revelación, nos ha dejado la historia de la salvación y ahí nos muestra entonces el proceso de cómo se acerca a su pueblo, ¿no? Y qué cosas son los puntos de base de esa relación, ¿no? Y la base principal es el pacto o los pactos que ha hecho con su pueblo, ¿no? Que trabajados en el sistema de la alegoría, el sistema de interpretación alegórico, diríamos que ya pues está, em, figura eso como correcto, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Entonces, la idea es que la gracia no está desde el comienzo, desde el Génesis, ¿ya? Mm, Ya se muestra rasgos de la gracia de Dios, ¿no? Y la gracia se extiende hasta la eternidad, o sea, no tiene límite. Si dijésemos que hay un tiempo de gracia, entonces significa que hay un tiempo en que la gracia se va a acabar, de ¿no? gracia. Pero la gracia no se va a acabar. Bueno, pastor, creo que supuestamente se acabaría después del arrebatamiento, Sí, pues, según lo que dicen. Ajá. No, no, pero aún claro, en la gran tribulación va a haber muchos convertidos. claro, claro. Sí, sí. Ya, claro. Y la gracia lo reducen al hecho de que tome su decisión la persona, ¿no? Que tenga la oportunidad para recibir a Cristo, ¿no? Pero esa es una propuesta, no lo dice la Biblia así, ¿no? La gracia tiene que ver con el obrar de Dios en el hombre, que es Exacto. justificado, ¿no? Y la persona que es justificada debe tomar conciencia de ese hecho que ha sido justificado por Dios, o sea, tener conciencia de esa posición y estar en esa posición en Cristo, ¿no? ¿No? De tal manera que su nueva vida, ¿no? Se va a manifestar, ¿no? Eso creo que es algo que nos hemos olvidado, Entonces ¿no? podemos decir, pastor, que la gracia es Cristo mismo. Es Cristo, pues Es claro, Cristo, la gracia es Cristo así mismo. es Cristo, sí, así es. No es una temporada, No es una temporada, es Cristo mismo. sí, sí, sí. Ya. ¿Ya? Pastor, La ley tampoco fue una temporada, por si acaso, no, no, ¿ya? La ley ah, persiste, la ley también es parte de la gracia, inclusive, ¿no? Es dentro pues, del proceso, inclusive Pablo lo toma como el ayo, ¿no? Cuando éramos bebés, Claro, ¿ya? exactamente. pastor, Eso significa que la ley está al servicio de la gracia, o sea, todo eso está La en ley. ese orden, ¿no? No están separados, no es ley por un lado, gracia por otro lado, no, no, hay un complemento, ¿no? Entre ley y gracia. Sí, sí, bueno, no, sí, bueno, pastor, muy, muy buena su enseñanza. Para mí estoy volviendo, como se dice, a desaprender. bueno, Sí, eso me pasa mucho con el pastor. Estoy desaprendiendo mucho, de verdad. Caso, sí. Ah, no, sí, Dale, pastor, dale, dale. pero no,
pero está aprendiendo también a la vez, ¿no? Precisamente. Y sobre todo estamos tratando de aprender de acuerdo al sentido que la Biblia nos demarca, porque lo que estoy hablando no es un elemento que se me ha ocurrido, ¿no? O porque por ahí, pues, lo asumí y ya, ¿no? Este, no razón. tengo esta inquietud porque no le debo a una posición teológica lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eh, Es justamente ese el tema, eso que ustedes ¿no? Nos enseñaron, más que todo, bueno, en lo personal, ¿no? He sido enseñado en términos de dispensaciones, ¿no? todos, y es la mayoría, a sí. parar, ¿no? Separa, ¿no? Tiempos, y ya nos hemos acostumbrado a eso, pero ahora lo estamos viendo en un concepto más general, ¿no? Un concepto más completo. Eh, Exacto. Doctor, yo que le quería decir también es, bueno, con respecto a hace un momento lo que usted estaba hablando sobre el tema de la ley, no sé si me deja entender, que usted dijo que había leyes mandatorias y Sí, había leyes casuísticas, me parece algo así, ¿no? sí, O algo así, sí, sí. sea, O que circunstanciales, ¿no? unas son los mandatos que da Dios y otros son las leyes que de acuerdo a una circunstancia se van presentando, ¿no? Que van Entonces, presentando. ¿qué podríamos decir entonces, o sea, sobre la ley cuando Pablo dice, no? O sea, entonces podríamos decir que la ley de repente, en algunos casos, no es perfecta, o es imperfecta si hablamos de la ley. No es que no sea perfecta, tuvo su cumplimiento, su función, todo, y cada área y su orden también, ¿no? O sea, el valor de que una ley mandatoria o un mandato expreso y lo otro una circunstancia que se tenía que resolver en términos de norma, bueno, tienen su categoría, pero son iguales al final. Ah, Es una porque, instrucción de Dios, es la instrucción de Dios, o sea, ahí no hay una diferencia, ¿no? Es la instrucción de Dios, sea para el mandato específico de ciertas instrucciones que van a ser fundamento para el pueblo, ¿no? O la base sobre la cual tenía que el pueblo desarrollar, ¿no? Su vida. Y lo otro es el aspecto de las cosas que van surgiendo en el camino, de las situaciones de la vida, ¿no? Que van ocurriendo y que se tienen que resolver también, ¿no? Para afirmar a ese pueblo, ¿no? Porque no eran perfectos, pues, ¿no? Israel nunca entonces, como la en- iglesia tampoco es perfecta, ¿no? Sí. entonces si decimos eso, pastor, ¿cómo interpretar la ley, no? Porque Jesús es claro, ¿no? Jesús le dice, eh, por causa de ustedes se hizo eso. Desde el principio no era así, pero en el principio no era así, o sea, dando a entender que hubo digamos, ¿no? Una ley una variación, digamos así, ¿no? O una tolerancia, digamos así, pues se hizo eso. O sea, dando a entender que es muy probable que fue una salida, no fue lo Sí, correcto, fue una salida. Pero sí, acuérdense que eso no era lo correcto era lo otro, ¿no? Justamente a eso me refería, ¿no? claro. Y Hay cómo, situaciones que diríamos que son circunstanciales, pero que también son excepción, ¿no? porque, Situaciones de excepción, que porque también son pastor, leyes, pues hay leyes de excepción, ¿no? O sea, por situaciones, por ejemplo, este aspecto que ha ocurrido ahora, ¿no? Se permitió a los venezolanos venir a Perú, pero ahora como las situaciones que han ocurrido, ya, ahora lo están sacando. ¿Por qué lo están sacando? Porque ahora hay una norma que dispone eso. Esa norma no es una ley constitucional, es una ley que ha salido por una situación, ¿no? Que se ha presentado, ¿no? De ciudadanos de Venezuela y por eso es que están sacando a aquellos que no deberían estar, ¿no? Ese caso es así, ¿no? ¿Ya? entonces, esta es en todo caso, pastor, la importancia que debemos tomar en los libros de la ley, ¿no? En la Mm. interpretación que debiéramos darle ahora, ¿no? Porque justamente a raíz de eso es que a veces vienen muchos errores de doctrina en las congregaciones, ¿no? Y justamente uno de los temas, nada más que usted estaba hablando acerca del matrimonio, yo también he escuchado en el libro lo que se dice, ¿no? En el capítulo 21 en el versículo 13 acerca, ¿no? En la que dice que la mujer que tome por esposa debe ser una mujer virgen, ¿no? Mm. Y bueno, lo interpretaban de otra manera, pues, o sea,
si la ley es de provecho, como dice Pablo, ¿no? Para todo, ¿cuál es la interpretación en realidad, ¿no? Por ejemplo, este pastor mencionaba de que, no sé si qué tan cierto sea, ¿no? Este pastor mencionaba y decía que él, por ejemplo, sí ordenaba a sus líderes eso, ordenaba o aconsejaba a sus líderes, ¿no? Búsquense una señorita virgen, una señorita que no haya tenido problemas. Y cuando enseñaba, él mencionaba de que decía porque eh, las mujeres que han tenido ya otros compromisos u otras experiencias, ya no, digamos, experiencias con otros hombres, ¿no? Han tenido otras cosas, siempre van a traer al recuerdo, él decía, ¿no? Van a malograr de repente tu hogar porque van a estar el pensamiento, la comparación, no vas a poder ejercer bien el liderazgo y una serie de cosas. Entonces, en esa cuestión, yo le menciono, ¿no? ¿Cómo interpretar la ley en la actualidad, ¿no? Para no decir unas leyes no son correctas, otras no son correctas, ¿no? Eso, Claro, ahí hay que ver otro, eso que te has mencionado tiene que ver con una postura subjetiva, ¿no? Está subjetivando algo porque no necesariamente es así, ¿no? Legalista. Ya, entonces, no tanto el legalismo, sino que está aplicando algo y diciendo, ah, no, ya, porque le ocurrió a él, ahora ya le va a también ocurrir al otro y así, ¿no? ¿Y por qué fue? Ah, fue por este caso, ¿no? Por ese detalle, ¿no? Porque han sido divorciados, entonces ya, ah, no, entonces eso no vale, ya. Entonces, siendo virgen es mejor, ujú. pero en la práctica vamos a darnos cuenta que tampoco el hecho de que alguien se case con una virgen le dé la oportunidad de creer que va a ser un mejor matrimonio. No necesariamente, no necesariamente, no es así. Entonces es muy subjetivo esa, ese fundamento, ¿no? No tiene peso objetivo, no tiene un fundamento o un argumento de peso, ¿ya? Este, entonces, si es así, no podemos entonces desterrar a los hermanos, porque si es así, o si tratamos eso, todos estamos planteando otro panorama, ¿no? De hermanos que son creyentes puros, limpios, santos, y de otros hermanos que, bueno, han tenido su pasado, ¿no? Y que no son perfectos o no son santos, ¿no? Nosotros mismos estamos relegando a eso, haciendo que Cristo ha limpiado a todos, pero nosotros entonces otra vez machamos al hermano, ¿no? O a la hermana que ha pasado o que tiene su pasado, ¿no? Es curioso esto, hermano, que una vez conocí este caso, ¿ya? De dos hermanos, ¿no? Un hermano de ellos había sido, un hermano, no sé si mayor o menor, había sido un mataperro en el mundo. Había tenido las mujeres que había querido, estaba junto con, se unió a muchas mujeres, ¿no? Él nunca hizo digamos, una relación de pareja estable, ¿no? ¿No? Y bueno, él conoció al Señor y se convierte, ¿no? Ya, pero no se había casado, ¿no? ¿No? En esa situación todavía era como digo, un mataperro, mujeriego, ¿no? Pero no se había casado. Deja de esa vida vieja, las deja, está bien, muy bien. Su hermano también se convierte, y su hermano sí era sano, era un hombre joven, respetable, que respetaba y todo eso, y se casó también, ¿no? Y estaba casado, ¿no? Y veía bien, aparentemente, ¿no? Entonces los dos plantearon su llamado, ¿no? Tuvieron la convicción de que uno estaba llamado, se prepararon para el ministerio, ¿ya? Pero, ¿qué había ocurrido con este joven casado, ¿no? Se había casado, pero antes de conocer al Señor, tuvo, ¿no? Y se separa de su esposa. Y así viene el Señor, ya, el limpiado, muy bien viene,
el Señor lo perdona, toda la iglesia también, ¿ya? Pero cuando quieren servir al Señor, a este hermano le impiden. ¿Por qué? Porque era divorciado. Siendo que él había sido marido de una sola mujer. En cambio, el otro joven, que había sido un bataperro, que había tenido todas las mujeres que había querido, ¿ya? Que después vino al Señor y se casó, a él le dan la opción para que haga ministerio pastoral. ¿Se dan cuenta? El otro tenía un pasado terrible, pero porque nosotros a ese pecado que tenía el hombre, pues no le ligaba un elemento jurídico o legal. Entonces, por lo tanto, ya, muy bien, ahora tú pasas. Entonces, tú puedes servir, pero el otro no. Habiendo sido un hombre mucho más honesto y, como yo, consecuente con su vida, ¿ya? Y lo único que cometió fue ese hecho de que se separó. No sé el motivo por el cual se había separado, pero lo cierto es que eso ya fue la marca y la mancha y no le permitieron ministrar en su iglesia como pastor. ¿Te das cuenta? Porque esa denominación pensaba que así era, ¿no? ¿No? Entonces, como digo, y ahí había un montón de pastores que habían sido mataperros, terribles, ¿no? Pero ahora estaban como pastores, ¿no? Pero hay aquel que en su vida haya tenido un tropiezo de divorcio, ya estaba manchado para siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso está diciendo que hay creyentes, hay ¿cómo le digo? Hay categorías de creyentes, ¿no? ¿No? Entonces, hay creyentes de primera clase y hay creyentes de segunda clase, ¿no? Eso te la mirada de nosotros, pero nosotros notamos, este hermanito, a ese sí entra, ¿no? Ya, a él sí, pero a este no. Entonces, quería dos tipos de creyentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, creyentes, como digo, de primera clase, de primer nivel, y creyentes de segundo nivel, ¿no? Eso ni siquiera en el mundo tenemos, porque el ser humano, por ejemplo, no hay clase social, ¿no? No hay eso, ¿no? No hay seres de primera categoría y hay otros de segunda categoría, ¿no? ¿No? Pero en la iglesia a veces se practica así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos pues entre nosotros, ¿no? Bueno, acá está lo último acerca de los votos y diezmos, capítulo 27, ¿no? Y eso es lo que faltaba también en esta parte, ¿no? Vamos ahora sí al descanso, nos hemos demorado en esto. Van a ser las 10, me parece, 10 para las 9, ¿o no? No, es un cuarto, 14 minutos. ya, 14 minutos para las 9. Entonces ya, vamos al descanso y volvemos 9 y minutos más, ¿ya? Gracias. Ya, gracias.